esta palabra que el Señor nos da, bueno, pues en buena tierra. ¿No? Damos gracias, Abba, por tu palabra, por este tiempo, Señor. Pedimos que ahora que vamos a entrar, Señor, a la parte de la Escritura, sea tu ruaj, sea tu Espíritu el que nos vaya guiando y nos vaya revelando toda verdad, Señor. Y que, Padre bendito, quede solamente de pie tu palabra, Padre Celestial. Que todo conocimiento que sea de hombre, que se quede desechado, no, Padre, solo permanezca lo que viene desde lo profundo de tu corazón. Damos gracias, prepara nuestros corazones en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Génesis capítulo número 8, ¿se acuerdan de qué tratamos y qué revisamos la semana pasada? Fue cuando llegaron, o sea que se acabó el diluvio y Ok, se acaba el diluvio. Literalmente, bueno, veíamos que la parte de se termina el diluvio, platicábamos, ¿no? Que fueron cuántos días, 40 días, 40 noches, el tiempo que llovió. La parte del 40 de la escritura representa ¿qué? Representa prueba, y representa prueba, así es. La parte que tenía que ser la parte de prueba. Establecíamos también que la parte del arca, en los dibujos que nosotros normalmente vemos, te vas hacia adelante. Revisamos lo del cuervo, revisamos lo de la paloma. Gracias. ¿Se acuerdan que revisábamos la parte de el tiempo en donde, por ejemplo, hablábamos de que el arca, bueno, no era tanto el diseño como un barco, sino más bien no tenía timón, sino que literalmente una caja de madera en donde estaba establecido con diferentes compartimentos, y esa era a través de esa caja, en donde solamente iba a tener una abertura, iba a tener una ventana, la puerta iba a estar en un costado, y es interesante, bueno, pues que era por donde entraba la parte de esa misma entrada iba a servir para qué, para que ellos pudieran entrar y que pudieran salir. No había dos puertas como en los aviones. Ya ves que se suben en los aviones y te dicen, vas a encontrar enfrente, al lado, y acá no, aquí era por la misma puerta por donde entraron y iban a salir. Y veíamos que el arca representaba ¿qué? Es una figura representativa de quién, de Yeshua. La parte de que era en él en donde se iba a contener la vida. Todos los que por él entraran, dice la escritura que iban a entrar, pero no íbamos a permanecer dentro de él, sino dice la escritura que íbamos a entrar, íbamos a salir e íbamos a encontrar pastos verdes, de acuerdo a lo que dice Juan. Y esto es bien interesante porque él se establece a sí mismo como la puerta. La puerta de salvación en este momento pues era precisamente el arca. El arca era el medio donde el mundo que quería salvarse, o las personas que se quisieran salvar del juicio que Yahweh había determinado sobre las naciones y sobre el mundo en general en ese momento, su único medio de salvación era a través del arca, y forzosamente tenían que entrar, pero luego no se iban a quedar viviendo en el arca, sino el propósito era entrar y después era volver a salir, ¿no? Entonces, hablábamos que, bueno, es interesante porque Yeshua, no es casualidad que la herida que le hacen a él, se la hacen ¿en dónde? Se la hacen en un costado. Y entonces es una herida que es perpetrada, es generada o perpetrada de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Entra y a la hora de que sacan la parte de la lanza, sale de ahí la mezcla de ¿qué? De sangre y de agua. Entonces, haciendo la representación, es a través de esa sangre, y agua que se estaba generando ¿qué? Se estaba sellando el pacto. Vemos que la palabra pacto en hebreo es brit. ¿Y brit qué significa? Literalmente, cortar, hacer un corte. Pasar, de hecho, aquellos que iban a hacer la parte de un pacto tenían que cortar un animal, lo dividían en dos partes y ellos pasaban por el medio. Vamos a ver esto cuando lleguemos a la figura de Abraham. Digo, ya tuvimos un estudio previo de los pactos, ya hablábamos de esto, ¿no? El que pasaba por el medio decía, así me haga Yahweh y aún me añada, si yo quebranto este pacto. Entonces es importante que podamos como que tener esta connotación, ¿no? Toda la representación del arca veíamos que iba cerca de la pateada, ¿por dónde?
por dentro y por fuera, hablando que la salvación que Yeshua nos iba a dar iba a ser una salvación no solamente exterior, sino iba a ser una salvación que iba a estar ¿dónde? Establecida desde el interior y se iba a manifestar en la parte exterior. ¿Qué quiere decir? No podíamos ser salvos solamente por fuera, sino que iba a ser Él, iba a limpiarnos por dentro para que se pudiera manifestar la salvación de nosotros hacia afuera, hacia esa nueva vida. Es bien interesante también que el arca, cuando el mundo es anegado, el mundo es, veíamos que es un bautizo, literalmente, la parte en donde Yahweh, ¿qué hace? El bautismo, ¿se acuerdan de los diferentes tipos de bautismo que había? ¿Qué tipo de bautismo fue el del mundo? Un bautismo de purificación, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que Yahweh iba a hacer con el mundo? Literalmente lo iba a purificar, lo iba a limpiar de toda la maldad que había generado. ¿Qué pasaba con la persona? Ellos, los que entraron en el arca, entraron conociendo un mundo, pero cuando salen del arca, salen conociendo o salen a una vida nueva, a una vida en donde las cosas viejas pasaron, todas las cosas que ellos iban a conocer, ahora iban a ser nuevas. Ya hablábamos que inclusive el ecosistema de la tierra había cambiado completamente. Ya el mundo que ellos conocieron, el mundo adámico, porque es desde Adán hasta el tiempo de Noé, esa generación con Noé y con su familia se acaba. Ya no hay de que el mundo como entraron, era un mundo completamente diferente, ¿no? A cuando ellos salen. Y entonces establecíamos la parte de que era interesante, estuvieron 40 días, luego estuvieron 150 días, y luego se asienta el arca, y luego esperan unos 40 días, y vemos que la parte de los intervalos, ¿no? Envía al cuervo, el cuervo no regresa, ya establecíamos la parte del cuervo. En el hebreo las diferentes palabras que se escriben con las mismas letras tienen una conexión. ¿Y qué representaba? Mezclar y la parte de oscuridad, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué representaba el animal o el cuervo cuando es mostrado en los diferentes pasajes que vimos en la Escritura? Después del juicio, Yahweh mandaba al cuervo como una señal de ¿qué? Una señal de el juicio que Dios había caído, de que había mandado. ¿Por qué el cuervo no regresa? Veíamos que pues, había festín, ¿no? Habían los cuerpos de las personas muertas y el cuervo, junto con otras aves, es un animal carroñero, es un animal que se alimenta. Y veíamos que esto es significativo y repetitivo en la cuestión de las Escrituras, inclusive en Apocalipsis establecíamos que cuando Yahweh baje y juzgue en la parte de la guerra del Armagedón, le habla a la parte de a las aves de los cielos, y les dice, vengan las aves de los cielos y las fieras del campo, ¿para qué? Porque van a comer carne de reyes, van a comer manjar de reyes, que los que se levantaron en contra de la parte del Eterno. Entonces, la señal del cuervo era simple y sencillamente una connotación como una señal del juicio que Dios había mandado y que había establecido como una señal ¿para qué? Para que no se nos olvidara, ¿no? No se nos olvidara lo que representaba el tiempo de qué pasa después de que una ciudad es destruida, ¿cómo queda? En oscuridad y en completa desolación. Entonces, bueno, es importante que nosotros podamos establecer como que este tipo de parámetros. Y veíamos la paloma, ¿no? Veíamos la parte de la paloma que representaba la paloma. ¿Alguien se acuerda? Representaba a Israel. Ok, representaba a Israel. ¿Por qué? Porque vemos que la Escritura nos habla que en Oseas establecía que Israel era como una paloma. ¿Se acuerdan? Efraín dice, era como una paloma incauta. Una paloma incauta que ¿alguien ha visto una paloma incauta? ¿Sabe qué es incauta? ¿Alguien sabe qué es incauta? ¿Una paloma qué? Como que inocente, como que la engañaron. Una paloma que cae en la trampa. Normalmente cuando tú quieres agarrar una paloma, ¿se deja o no? Ven que corren y por ejemplo, vemos a los niños, ¿no? Que corren a las palomas y ¿qué hacen las palomas? Una paloma incauta es una paloma que ha perdido esa parte se ha acercado mucho a la parte de la gente y ya pierde esa sensación de peligro, ya pierde esa sensación, es una paloma confiada, es una paloma que ya se puede acercar, le permite que se acerquen demasiado y en ese momento es cuando la paloma cae. De hecho, uno de los proverbios habla de que el ave no se da cuenta hasta que el momento que está en la jaula y que la saeta que dice ha traspasado la parte de su corazón, ¿no? Entonces, Yahweh le estaba haciendo a través del profeta Oseas, le estaba hablando a la casa de Efraín
a la casa de Efraín, recordemos es las tribus del norte, y les estaba diciendo que ellos eran como una paloma incauta. ¿Qué era una paloma incauta? Ellos habían perdido la parte de qué, ¿cuál era la referencia? Ellos habían perdido el temor a acercarse a qué, a lo malo. Y entonces ellos decían, no pasa nada, no pasa nada, de hecho podemos convivir, podemos coexistir, nos podemos mezclar sin que no nos pase absolutamente nada. Y entonces ahí es donde viene la reprensión del profeta por parte de Yahweh, y les dice, Efraín es como una paloma incauta. O sea, no se da cuenta que eso va a generar o va a propiciar la parte de qué, la parte de su destrucción. Por eso cuando viene Yeshua, todo desde el nombre, cuando es establecido su nombre, vemos que el ángel le pone, él salvaría a aquel, se llamará Yeshua. ¿Por qué? Porque él salvaría a su pueblo de sus pecados, no al mundo. Vamos a leer la escritura, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, entonces no es el mundo, sí, está hablando del mundo, pero recordemos que el nacimiento de quién serían benditas todas las naciones. La simiente de Abraham, y esto es bien interesante que podamos entender y comprender, porque aún Pablo, haciendo una disertación en Romanos, nos está hablando de qué, nos está hablando de Abraham, y que era en Abraham, en la simiente de Abraham, en donde serían benditas todas las naciones. Bien interesante, porque ya estaba Yeshua ahí. ¿Por qué no desliga Pablo a Yeshua de Abraham? Si el cumplimiento de la promesa y si Yeshua iba a hacer esa salvación para todas las naciones, ¿por qué no lo desliga del linaje de la promesa de Abraham? Porque iba a ser a través de los descendientes de Abraham, a través de los esparcidos en todas las naciones, que Yahweh ocuparía a esos escogidos. ¿Para qué? Para que todas las demás naciones pudieran conocer que Él era el Señor. Y entonces ahora sí, la salvación llegaría a todos los rincones de la tierra. ¿Por causa de quién? Por causa de los escogidos. Si vemos claramente el mensaje que dice Romanos, dice que a los que antes, perdón, Efesios dice, a los que antes que conoció, a estos que predestinó. ¿Qué quiere decir? Que nadie de nosotros que estamos aquí hemos venido porque quisimos, sino porque nuestro Padre Celestial tenía en nuestro corazón, sabía quiénes éramos suyos y quiénes íbamos a responder a la parte del llamado. Por eso dice claramente, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando entendemos estos conceptos son bien claros, porque dice, nunca vas a ver a Yeshua convirtiendo a un chivo en una oveja. Vas a ver que él va por, ya son sus ovejas, pero el contexto de sus ovejas son las ovejas que estaban resguardadas, pero hay ovejas que se salieron del redil. ¿Y qué hace? ¿Va por quién? Deja las 99, pero va por la oveja que se le perdió, la oveja de su prado, la oveja que es de él. Nunca lo vas a ver por una oveja que no sea de él. No va por las ovejas de su prado. Por eso cuando escuchas la voz, dices, no te endurezcas, sino cuando escuchas la voz, ¿qué haces? Reconoces a tu pastor y vienes con él. Venimos a la parte de la voz. Entonces, veíamos que la paloma, cuando entendemos todos estos conceptos, vamos a ver que cuando Yeshua es bautizado, es sumergido en las aguas, la forma que toma el Ruach, que es el Espíritu, es la forma de una paloma. Porque estaba dando un mensaje que el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? ¿Para qué sirve el Espíritu? ¿Quién me dice? Para vivificar. Dice la Escritura que la lepra mata, pero el Espíritu, ¿qué? Vivifica. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué iba a hacer el Espíritu? ¿Cuál era la manifestación del Espíritu? La misión de Yeshua, dicho por sus mismas palabras, es que él no venía sino a salvar a quién, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando está hablando con la mujer sirofenicia, le dice, ¿qué tienes conmigo? Si no sabes que he sido enviado, sino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La forma es que él estaba siendo capacitado por el Ruach. El Espíritu es el que capacita, es el que empodera, es el que da la parte del poder. ¿Para qué? Para que podamos llevar a cabo una acción. Entonces esa opción, esa manifestación era que, para que pudiera ir por esas ovejas que se habían perdido. Ahora bien, si nos quedara duda de eso, la paloma que llega con una rama de ¿qué?
¿Por qué no llegó con una rama de mota? Digo, también pudo haber crecido, ¿no? O sea, ¿por qué no llegó con una rama de manzana? Bueno, a lo mejor una paloma que le gustaba dar sus palomas. ¿Sí? ¿Por qué no llegó con otro tipo de rama? ¿No? ¿Por qué una rama de olivo? ¿Qué representaba? ¿Se acuerdan? Hay diferentes árboles que ya Yeshua hace una representación, dice que él es David y nosotros somos los pámpanos. Pero Israel siempre ha sido representado por medio de ¿quién? Por medio del olivo, por medio de la parte del olivo. Y entonces, dice la Escritura en Romanos, capítulo 11, habla del olivo natural. ¿Cuál es el olivo natural? Israel. Israel es el olivo natural, es el olivo que ha sido plantado, es el olivo que ha sido establecido. Bien interesante. Nos habla que algunas de las ramas, si ustedes leen la versión, por ejemplo, Reina Valera, está leyendo una traducción que dice que algunas de las ramas, fueron cortadas y fueron cambiadas por un olivo silvestre en lugar de ¿qué? En lugar de ellas. Cuando leen otro tipo de traducciones van a encontrar que no dice en lugar de ellas, sino dice entre ellas. ¿Qué quiere decir? No sustituye las ramas del olivo silvestre, no sustituyen a las ramas del olivo natural, sino más bien que son injertadas en el olivo natural, que es Israel. Ahora bien, esto es importante porque nos estaba hablando nos estaba hablando de que si bien iba a ser salvo todo el mundo a través de la generación de Noé, Dios estaba buscando la preservación no de toda la humanidad, sino Dios estaba buscando la preservación de ¿quién? De su pueblo. ¿Por qué? Porque iba a ser a través de su pueblo que la promesa que había dado en Génesis 3:15 se tenía que cumplir. ¿Que era qué? El Mesías tendría que llegar para hacer redención ¿de quién? De su pueblo. De su pueblo. Por eso es bien importante cuando nosotros entendemos este tipo de conceptos, vamos a encontrar que cuando Yeshua llegue, dice la Escritura que va a juzgar a las demás naciones con vara de hierro. ¿Si han escuchado eso? Dice la Escritura que va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Por qué va a llegar a juzgar? ¿Desde qué posición va a llegar a juzgar? Desde Jerusalén, desde Israel, desde su pueblo. En donde inclusive vemos en las profecías de Zacarías, en donde Isaías, que aquellos que no vengan a las lunas nuevas, a los días de reposo, a cada Shabbat y a la fiesta de los tabernáculos, la lluvia no caerá sobre ellos. ¿Cuál era la manifestación entonces? El reinado que él viene a establecer viene a reinar sobre su pueblo y viene a gobernar sobre todo el mundo. Pero es el que quiera acercarse a él, la puerta está abierta, pero el que no se quiera acercar a él, ¿qué va a pasar? Van a sufrir las consecuencias de las plagas de Egipto. ¿Por qué? Porque dice, el que viene a mí yo no echo fuera. Pero no van a encontrar ustedes ningún pasaje en la Escritura donde si tú quieres venir, ven. Y si no quieres venir, no pasa nada. Tú, al fin Dios es amor. Van a encontrar que hay un parámetro que se va a establecer. Entonces, ¿sí vamos bien? No, sí. Ok, bueno. Ahora, siguiente versión. Veíamos que mientras el tiempo establecía, que termina Génesis capítulo 8, mientras la tierra permanezca, no cesarán, ¿qué? Dice, bueno, bien interesante, dice, todos los animales que están contigo, de toda carne, de todas aves y de todas bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo para que vayan por la tierra y ¿qué? Y fructifiquen y se multipliquen. ¿Cuál? Se los coman. Sí, dice, todo lo que trajiste va a ser un buffet, te lo vas a poder comer, ¿no? O sea, había un propósito, ¿para qué? Para que fructificaran, que volvieran a llenar la parte de la tierra. Dice, entonces salió Noé y sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos con ellos. Y todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. ¿Qué fue lo primero que va a hacer Noé en el momento que baja del arca? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubieras hecho después de estar un año en un crucero en alta mar? Dices tú, ¿sabes qué? Bajas y lo primero que hace él es una muestra de ¿qué? Una muestra de agradecimiento.
Ahora, el tipo de ofrenda que hace él es un holocausto. La parte del corbán es la parte de las ofrendas, pero lo que está haciendo es la parte de un holocausto. ¿Qué representaba un holocausto? ¿Se acuerdan? La ofrenda Se quemaba la totalidad. ¿Y qué es eso que representa? Si alguien llega y no está bajándose aquí, está haciendo un holocausto, se quema la totalidad del animal, de los animales que él está ofreciendo, pero ¿qué representaba? ¿Por qué no? Ahí no hubo, por ejemplo, ofrenda por el pecado, ofrenda por expiación, ofrenda de grano, libaciones, que son los diferentes tipos de ofrenda, sino lo que hace es un holocausto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué representaba la parte del holocausto? Porque ¿qué característica tenía? Se quemaba todo el animal. La representación de ese animal era una consagración completa a él. Entonces, por eso de ese no se participaba, sino se dejaba que se quemara, y era que una representación tuya de que así como ese animal es consumido, mi vida está entregada completamente. Cuando Noé desciende, lo primero que está haciendo es que, después de la prueba, después de ver que Yahweh ha sustentado, ¿qué hace él? Reafirma la condición en la cual, por ejemplo, Yahweh lo había visto como era un hombre que era un hombre que tenía Yahweh, y era un hombre que caminaba rectamente. ¿Qué pasó? Después de la prueba, él continuó dedicando su vida ¿a quién? A él, porque sabía que él era el único que ellos habían obtenido salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de él. Y todo lo que ahorita iban a estar viviendo en esta nueva etapa era gracia. Entonces, ¿qué hace él? Dice la Escritura, baja, toma de todo animal, bien interesante, de todo animal limpio. Esto, por ejemplo, subrayenlo, porque habla de que todo animal limpio se está dando antes de que la ley de Moisés sea establecida en el monte Sinaí. Entonces, el que la Escritura nos muestra, nos enseña aquí, desde el hecho, desde que sube, ¿no? Desde que sube le dice, tú vas a tomar, dice, de todo animal impuro, vas a tomar 2. Dice, pero de los animales limpios vas a tomar 7. Entonces, ¿qué nos infiere aquí? Ellos conocían, claro, ahora es bien interesante, porque vamos a encontrar en el capítulo número 9, que parece ser que los registros estaban establecidos de que en el tiempo de Noé, no se clarifica si ya se comía carne o no. Parece ser que no, que en ese tiempo la parte de los animales todavía no eran comida, no tenían como que la parte del permiso de podérselos comer. Sin embargo, ya desde esa connotación, Yahweh les había establecido claramente qué animales eran limpios y qué animales eran impuros. Ahora vamos a establecer una connotación. ¿Qué significa impuro? ¿Impuro es igual a malo? ¿Impuro es igual a malo? No sé, como contaminado. Pues más bien contaminado, ¿no? Más bien no es alimento. Lo contaminado. Ok. Hay que entender, clarificar esta connotación. Impuro quiere decir que Dios ha establecido todo con un fin y con un propósito. La palabra en hebreo para bien, para bueno, es tov. La palabra para malo es ra. ¿Qué quiere decir? Que es bueno cuando lo que Dios ha creado funciona para el propósito, para el tiempo, para el lugar que Él ha establecido. Entonces dice la Escritura que Él vio y que dice que fue ¿qué? Fue tov, fue bueno, es bueno cuando funciona en el propósito. ¿Sí? Ra, sí. Aquí dice que tiene impuro, que tiene mezcla de otra cosa o no conserva su naturaleza original. ¿Ok? No conserva la parte de su naturaleza original. Una parte de Ra, lo que significa la Escritura cuando nos habla de malo, es que Ra es todo aquello que se sale del propósito de Dios. Cuando nosotros consideramos que algo es malo, dices tú, debe haber pecado. No. Por ejemplo, el cerdo es un animal impuro, pero no es un animal demoníaco. El cerdo, mientras cumpla su función y su propósito,
es un animal bueno. Pero es un animal impuro cuando tú lo quieres poner en las cuestiones o alimentarias o de sacrificios, porque no fue establecido para esas finalidades. ¿Sí queda claro? O sea, en el momento que tú lo sacas de su elemento, tú agarras un cochinito y lo pones en tu mesa, en ese momento estás poniendo en tu mesa algo que no estaba diseñado como alimento. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pero quiero que nada más que quiero que quede claro que ya aquí, ya ellos ya conocían la diferencia entre puro e impuro. Ahora, ¿quién es un sadik? ¿Se acuerdan que ya estudiamos lo que era la palabra sadik? ¿Quién se acuerda? Sadik en hebreo. No era un sadik. Sadik es alguien justo. Ahora bien, dices, ¿cómo? ¿No que dice la Escritura que nadie es justo delante de Dios? Dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Pero vamos a encontrar que, por ejemplo, hay versículos como Juan el Bautista y los papás de Juan el Bautista, Zacarías y su mamá, que dice que eran ¿qué? Eran sadik, eran justos. Eran justos. ¿Quién es justo en la Escritura? Con la palabra sadik significa que aquel que sabe distinguir entre lo santo y lo profano. Aquel que enseña a su pueblo la diferencia entre lo bueno y lo malo. Una persona justa es aquel no solamente que reconoce, sino que además camina en esa enseñanza. ¿Qué pasaba con los profetas? Le decía, dice la Escritura, que este pueblo perdió esa capacidad. Perdió la capacidad de decir, ahora este pueblo llaman a lo bueno, ¿lo llaman qué? Lo llaman malo. Y a lo malo, lo llaman bueno. Perdieron la capacidad de ¿qué? De discernir. ¿Qué nos marca la Escritura de Noé? Nos marca la Escritura de Noé que él no solamente halló gracia, sino que él caminaba con Dios. Su forma de caminar nos está hablando de qué es su forma de actuar. Y su forma de actuar nos habla de la parte de la justicia. Establecemos esta parte de ser ¿qué? Sadik. Sadik es alguien que camina y que reconoce entre lo bueno y lo malo. Reconoce entre lo que Dios ha establecido y lo que Dios no ha establecido. Dice la Escritura, y percibió Yahweh olor grato y dijo Yahweh en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del hombre, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. ¿Qué quiere decir? Yahweh nunca más iba a volver a destruir toda su creación. ¿Por causa de qué? Por causa del ser humano, por causa de la humanidad, por causa del humano. Dice, no voy a volver a juzgarlo de esta manera. Dice, no lo voy a volver a hacer. Porque ¿qué? Vio que el intento del ser humano, el corazón del ser humano, hay una naturaleza que es caída. Y esta naturaleza en hebreo se le conoce como Yetzer Hara. ¿Qué es Yetzer Hara? Tu naturaleza o tu inclinación hacia el mal. ¿Cuántos de aquí tienen ese Yetzer Hara todavía? ¿Cuántos de aquí batallamos con esa inclinación al mal? Yo todos los días batallo con esa inclinación ¿a qué? Hacia hacer lo malo. Y entonces dice la Escritura, ¿desde qué momento estamos inclinados a hacer lo malo? Desde nuestra juventud. Desde que tenemos conciencia, estamos inclinados al mal. Es más, yo podría establecer inclusive a lo mejor desde antes, ¿no? A un niño no le enseñas a portarse mal. A un niño le enseñas a portarse bien. Tú no educas a tu hijo, tú no le enseñas, no le pones Torah, no le enseñas los principios de la Escritura, no lo reprendes. ¿Y qué va a pasar? Ese niño va a crecer haciéndolo mal. Estás creando un criminal en potencia. ¿Por qué? Porque lo estás dejando hacer lo que él quiere. Y entonces, ¿por qué dices, pero si es bien bueno? ¿Cuántos casos hemos visto, no? Que son bien buenos y las personas que eran bien buenas terminan cometiendo los crímenes más atroces. Y dices tú, ¿por qué? Porque la inclinación del ser humano desde el vientre es una inclinación al mal. Somos guiados y somos dominados por esa parte de la naturaleza. ¿Sí queda claro?
Entonces, ¿qué hace la instrucción? La instrucción ayuda a ¿qué? A corregir el camino, a hablar al camino. Entonces, nosotros enseñamos a nuestros hijos a ¿qué? A portarse bien a través de ¿qué? De la Torah, a través de la instrucción, a través de la disciplina, a través del... ¿Por qué? Porque la finalidad es de que ellos encuentren el camino de vida. Entonces, a todos los que tenemos hijos, de repente esa parte de que no entiende, que no me quieres. Si te quieres, me quieres, si no me regañarías. Pues mira, no me vas a entender, pero estás regañando. No puedes hacer box. ¿Por qué? Porque están y Mason. Y entonces, no lo van a comprender. Pero ¿qué estás haciendo? Están entendiendo. Tienen que la parte de asimilar a que lo que estás haciendo es no dejarlo que crezca haciendo su voluntad. No dejarlo que crezca haciendo su voluntad. Entonces, esto iba a permanecer ¿por qué tiempo? Dios había establecido hasta que venga su segundo juicio, hasta que venga el juicio donde vamos a ver que va a purificar. Hay dos medios, uno es limpieza, pero el segundo juicio que a través del cual Yahweh va a juzgar a algunos por medio de fuego. ¿Por qué? Porque el fuego va literalmente a purificar la parte de la. Entonces, dame a ver si así. Veíamos la parte de los elementos, la condición de los hombres. Antes era que se burlaba. Vemos claramente que Yahweh trató, sí o no trató de que ese mundo se arrepintiera. ¿Les dio oportunidad? Sí. Pero Dios no va a sacar de un lugar a nadie que no quiera salir de ese lugar. Esto es bien complicado, porque de repente nosotros queremos convertirnos en el Espíritu Santo, en el Ruach, y queremos sacar a la gente del lugar y no. La gente que no va a salir, aquel que no quiera salir. Les puedes presentar todas las evidencias del mundo, pero las personas que no quieren ser ayudadas, nada más no van a poder hacerlo. Nada siguiente. Ya había, hablábamos de la combinación. ¿Por qué Yahweh destruye a todo el mundo? Bueno, pues establecíamos que los animales fueron llevados por él. ¿Por qué? Porque ya la parte de la mezcla, ya se había mezclado y toda la connotación de los animales, mitología, el centauro y el minotauro, todos estos, ya estaban. Entonces, es Yahweh que lleva a los animales porque sabía, al igual que Noé, ¿qué animales no habían sido ¿qué? Corrompidos? La siguiente, por favor. No habían sido corrompidos en dónde? En su estructura genética. ¿Qué animales mezclados permanecían qué? Permanecían limpios, permanecían de acuerdo al concepto, ¿no? A la parte de qué? A esa pureza que él había determinado. ¿Está bien? Y entonces, cuando ya vimos la parte de hasta que vino el diluvio, los llevó a todos. Vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Sí? Y entonces Yahweh establece un pacto con Noé. Un brit establece un pacto, establece una promesa que él, una característica que tiene el pacto que Yahweh va a hacer con Noé es que es un pacto que tiene que ver con condiciones que unilaterales. Esto es bien interesante. Establecíamos que el ser humano no puede pactar con Dios. El ser humano no puede pactar con Dios. ¿Por qué el ser humano no puede pactar con Dios? Puede hacer votos de consagración, pero él establecer un pacto no lo puede hacer. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir una razón? ¿El hombre por qué no? ¿Por qué el hombre no puede pactar con Dios? El hombre se retracta, ¿no? ¿Okay? Porque el hombre se retracta. Fácilmente se retracta. ¿Qué más? ¿Qué más me dicen? Una característica. Cuando entran en un pacto, forzosamente las dos personas tienen que estar de acuerdo. Y no nada más forzosamente tienen que estar de acuerdo, a menos de que sea un pacto unilateral. Ahorita lo vamos a revisar. Pero en este momento, yo me voy a comprometer y tú te vas a comprometer. ¿Qué le estamos diciendo cuando nosotros decimos que vamos a pactar con Dios? ¿Él? No. Ok, yo puedo decir que lo voy a hacer. Ah, sí, o sea, pero yo estoy comprometiéndolo a él a hacer algo que yo quiero. ¿Sí queda claro? Entonces, a Dios nosotros no le podemos poner condiciones, no le podemos decir, ¿sabes qué? ¿Qué vas a hacer para que me bendigas? ¿No? Entonces, yo voy a pactar contigo.
y vamos a hacer un pacto el día de hoy, Dan. No es una negociación, ¿no? No es una negociación. Dios ha establecido las formas en donde Él nos va a bendecir, claramente están establecidas en la Escritura. No necesitamos pactar más porque esas condiciones están establecidas dentro de un pacto. Vamos a ver ahorita más adelante. Pero el pacto que va a hacer Él, ahorita con la parte de Noé, es un pacto que tiene que ver con condiciones unilaterales en donde Él está estableciendo a qué se compromete Él a hacer sin tomar en cuenta la acción del hombre. Quiere decir, yo, ya lo leímos ahorita, se iba a comprometer a que no iba a destruir el mundo nuevamente por agua, iba a permanecer la parte de las estaciones, a pesar de que, ¿qué? A pesar de que el corazón del ser humano estaba inclinado a la maldad desde su juventud. Y quiere decir que no consideraría la maldad del hombre para volver a destruir el mundo por causa del agua. Fíjate, ahorita lo vamos a ver así, por favor. Entonces, pone la parte de una señal, la señal del pacto. La señal del pacto que la va a establecer, dice, es el arco iris. Y bueno, la explicación científica del arco iris es esa. El arco iris, ¿cuántos sabían que es luz blanca? Literalmente, ¿qué? Proyectada, cuando tú la proyectas a través de un prisma, se hace se refracta, y al refractarse se divide en 7 colores. Pues dices tú, ¿cuáles son 7? Es el rayo blanco más los otros que se refractan. En total son 7, son 6 los colores primarios, que es rojo, amarillo, que es rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, dice ya violeta, creo. Violeta. Y que la parte de la luz blanca constituye la parte del 7. Recordemos que el 7 ¿qué representa? Perfección. Ahora bien, es bien interesante, porque conocemos la definición científica, pero vamos a ver en qué otras partes de la Escritura nos va a presentar la parte de qué, de el arco iris. Nada, siguiente, por favor. Bueno, tiene que ver la parte, la luz. La menorá representa un chorro de cosas, por eso es el símbolo de Israel, no es el Maguen David, no es la estrella de David, sino el verdadero símbolo de Israel es precisamente la parte de la menorá. Y es más, ¿cuántos han visto que la parte del escudo está la menorá y está acompañada por las 2 ramas de olivo, que representan la parte de la profecía de Zacarías, que estaría hablando de los 2 testigos, ¿no? Los 2 olivos, el olivo natural, el olivo silvestre, todo lo que habría de la cosa. Pero es bien interesante que son 7 y que las luces que es una sola luz, pero que se va a proyectar de manera diferente. La menorá va a representar, son 7 festividades, van a representar el fruto durante esas 7, pero en Apocalipsis vamos a ver que Yahweh se representa a sí mismo como ¿qué? Como los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios, y nos va a hacer la referencia de cada uno de estos. Y cada uno de estos tiene la parte de ¿qué? De alumbrar, de mostrar. Simple y sencillamente cuando entramos o conocemos un aspecto diferente de Dios, se alumbra ¿qué? Se alumbra nuestro entendimiento. ¿Qué sirve la luz? ¿Viene a qué? Viene a disipar la parte de las tinieblas. Entonces, quiero nada más como que lo tuvieran como que en cuenta para lo que vamos a ver. ¿No se han hecho bolas? ¿No? ¿Va bien? ¿Examen? ¿Sí? Vamos a la siguiente. Vamos a leer lo que dice, vamos a ver en qué parte dice, en qué otras partes va a aparecer la señal del pacto. Viene en Ezequiel, capítulo 1, versículo del 26 al 28. ¿Quién quiere leer? Sí, adelante, por favor. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes, el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Ok, muy bien, gracias, Ezequiel.
Gracias Ezequiel, que leyó Ezequiel. No es casualidad, es a mí, ponga como más power que Ezequiel esté leyendo Ezequiel. No sé, decía lectura de Ezequiel. Entonces vamos a ver lo que estaba viendo. Y les vamos a ver nada así, por favor. Literalmente estaba teniendo una representación o una visión de qué? Del trono de Yahweh. El trono de Yahweh, él está viendo la parte de la manifestación. Entonces acuérdense que para ver, tratar de expresar algo, lo tienes que relacionar con algo que conoces. ¿Cómo puedes explicar, por ejemplo, un ciego que nunca ha visto una nube? ¿Cómo le puedes explicar tú a un ciego cómo es una nube? No. ¿Se puede? No. No, pues es como algodón. No he visto el algodón. Lo vas a sentir así como algodón. Esto es algo, o sea, no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque es algo que él, por más de que le trates de explicar, lo necesita ver y luego de ver, procesar para tratar de, en tu mente, de acuerdo a la data, de acuerdo a la memoria RAM que tienes aquí adentro, tratar de hallar las palabras adecuadas a lo que estás viendo y lo que estás manifestando. Y entonces, ¿qué hacen referencia? Dice, ven la figura, tratan de compararlo con los elementos zafiro, con las piedras brillantes, y hacen la referencia, dice, es como ¿qué? Dice, es como el trono, el arco que aparecía ahí, es como el arco iris, porque era algo que ellos sí podían conocer y estaba la parte de esa connotación, ¿no? Que representaba en dónde? El trono del Eterno. Vaya, me da la siguiente, por favor. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 4. ¿Quién no lee, por favor? Adelante. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, 22 de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Vestidos. Yo 22. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Okay, ahí estaban, gracias. Ahí estábamos viendo la parte de que los 7 espíritus de Dios, que se está representando como la parte de la luz, y estamos viendo la parte del trono de Yahweh. ¿Qué está viendo Juan? Está viendo lo mismo que vio Ezequiel, ¿se dan cuenta? Sí. ¿Está viendo? ¿Me dan la siguiente, por favor? Está extendiendo la parte de la misma visión, está viendo una manifestación de qué, lo que está arriba de él, la parte del arco, lo que representaba era qué, es la parte de la manifestación del arco iris. Ahorita les voy a explicar por qué todo esto. Vamos a Apocalipsis 10, que es la otra referencia que nos habla del arco iris. ¿Quién no quiere leer? Adelante. ¿Te gusta? No tantos, no se peleen. Descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía,
sella las cosas que los 7 frenos han dicho y no las escribas. Y no las escribas, así es. ¿Me da la siguiente, por favor? Gracias, Sandy. ¿Qué es lo interesante? Aquí vamos a ver que cambia la parte de la imagen. Ay, me sacó de onda. Yo dije, ay. Le digo, David ya se fue a dormir. Perdón, chiste local. ¿Qué pasa? En muchas interpretaciones se establece que el personaje que aparece en Apocalipsis capítulo 10, muchos establecen que es Yeshua. Que es Yeshua por la parte de la connotación y las referencias que da de las características que ponen del ángel, la parte del arco iris y que es bronce refulgente. Sin embargo, vamos a ver que este ángel llega, ¿por qué decimos que no es Yeshua? Yo estoy en el entendido que no es Yeshua. ¿Por qué? Porque dice la escritura claramente que cuando él descienda todo ojo le verá. Y cuando llegará él, llegará a la parte del juzgar. Aquí este ángel está dando la connotación de que de todavía el juicio que se va a desatar sobre quién, sobre las naciones de la tierra. Y vamos a ver que lo que él va a hablar, anuncia un juicio, pero hay una voz desde el cielo que le dice, no lo escribas, no lo escribas. No es la manifestación, no vamos a ver que viene con este ángel, no trae ni la corona, ni trae la parte escrita de su mundo, el verbo de Dios, todo esto. Entonces es importante como que puntualizarlo, pero sí vemos que el arco representaba ¿qué? Representa la autoridad que Yahweh estaba emitiendo sobre quién, sobre este ser, para emitir un juicio. ¿Qué quiere decir? Literalmente es como el sello de Dios. No lo estoy diciendo por cualquier cosa, sino va literalmente, ¿dónde aparece el arco? En el trono de Yahweh. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde? ¿Para qué sirve un trono? Para juzgar, para reinar y para gobernar. ¿Qué quiere decir? Va con toda la autoridad y todo el respaldo de nuestro Padre. A eso se está refiriendo. ¿Vale? Entonces ahora sí, regresamos a la siguiente, por favor. Cuando conocemos la parte de lo que representa el trono de Yahweh y entendemos lo que el día de hoy, salud, doctor. Cuando entendemos esto, vamos a comprender de manera clara que lo que ha hecho el enemigo, ha hecho Satanás, literalmente lo que estaba haciendo o lo que está tomando es una profanación completamente de ¿qué? Del trono del Eterno. El que el día de hoy el movimiento LGTB, QXA y YZ, por 2, 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos y todo lo que se sume, es una profanación y es una burla a una señal. Ahora, es bien interesante que vamos a ver que la palabra en hebreo para señal, el arco iris no es el pacto, el arco iris es la señal. ¿Qué quiere decir? Es con lo que Yahweh está haciendo, ¿qué? Está poniendo su sello de rey para decir, lo que yo he dicho se va a cumplir. Cuando tú rompes esa señal, estás literalmente diciendo, no me interesa, o sea, la autoridad que se estaba manifestando no me interesa. ¿Qué quiere decir esto? Y cuando entendemos, cuando estos movimientos toman esta señal, toman esos colores y los ponen para establecer diversidad en lo que Dios ha establecido, su color, o sea, lo que debe de ser su acción, es un reto directamente al Eterno a decir, no nos vas a destruir. No nos vas a destruir a pesar de ¿qué? De la maldad que nosotros estamos haciendo. Y es más, agarramos tu señal con la que tú prometiste no destruir al mundo para mostrarte el pecado en tu cara, ¿no? Y revelarse. Le digo a mi esposa que a mí me, de esas veces que estás leyendo una nota de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y ahora no sé si sepan que va a cambiar el nombre de Facebook a Meta.
De hecho ya lo cambió a fin de cometa, y que va a centrar al metaverso, ¿no? Al multiverso, ¿no? Bueno, ahorita está como que onda. De hecho, la nueva película de Spider-Man habla del multiverso y de las diferentes realidades, es como que un concepto medio fumado, pero hablan del multiverso. Pero es bien interesante porque la palabra meta en hebreo es muerte. Y entonces, todo el mundo dice, está bien interesante porque él es hebreo, él es judío. Entonces dicen, no es casualidad que le hayan puesto meta a su nueva plataforma sabiendo que meta en hebreo significa muerte, ¿no? Entonces, digo, hay cosas que se están dando muy, muy interesantes. ¿Se acuerdan del apagón que hubo hace poco? Bueno, tiene que ver con cosas. Estaba revisando eso y me manda el link de otra publicación en donde sale un de esos videos cortitos y le digo a mi esposa, no puede ser, le digo, lo platicaba, donde sale una muchacha literalmente regodeándose, en donde comparte al esposo, pero comparte al esposo con la mamá, con su mamá y con su hermana menor. Y entonces cuando yo leí, digo, no vi el video, pero le digo a mi esposa, digo, inmediatamente se me vino las leyes de Levítico. Y le digo, no puede ser. Le digo, de veras, no puede ser. Le digo, ¿y qué enfermedad? Le digo, qué gente tan bueno, no es enferma, sino tan que además se regodean, y que además se regodean, y que además lo presentan, y que además se mofan, diciendo y violando lo que la palabra de Dios dice. Y entonces todavía dudamos que estamos como en los tiempos de Noé. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Tiene misericordia. Y tiene paciencia porque de querer haber destruido el mundo, ya lo hubiera destruido. Causa, o sea, literalmente, motivos no faltan para que el mundo fuera destruido, Y vemos que las personas, lejos de arrepentirse, se regodean, se mofan, literalmente, de las condiciones y de las escrituras que Dios ha establecido como parámetros de cierto no. Y le digo a mi esposa, es que no cabe. Le digo, qué enfermo tan. Le digo, no ella, no él, digo, ella, él, la mamá, la hermana, o sea, qué enfermo todo, o sea, ¿qué onda? Me dice mi esposa, no, mi hija también está así como que no se puede creer a lo que ha llegado. Y eso es lo que se ve, eso es lo que se publica. Entonces, todo lo que viene, ¿no? Entonces, ¿qué están tomando? Literalmente es una blasfemia lo que están tomando. El sello de Yahweh para no destruir como un evento de decir, ¿sabes qué? No va a pasar. ¿Me vas haciendo, por favor? Y entonces dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Primera característica del pacto que Yahweh hace con Adán y con Eva, la instrucción fue fructificar y multiplicarse. Multiplíquense. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que en esto es glorificado nuestro Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto. Parte del que tú seas fructífero y que las plantas sean fructíferas tiene que ver con que estás cumpliendo con el propósito por el cual Yahweh te ha creado. Una planta estéril no cumple, por eso vamos a ver que Yeshua maldice la higuera, ¿se acuerdan? Porque va a buscar y no encuentra la parte de los hijos. Entonces, les dice Yahweh, fructifiquen. El propósito por el cual yo los he salvado, ya han salido, y es ¿para qué? Es para que ustedes se reproduzcan, para que levanten una descendencia para mí. Y entonces,
El temor, ahí dice, y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre todo ave de los cielos, y sobre todo que se mueva sobre la tierra, y de todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. ¿Qué le dijo a Adán? En tus manos voy a entregar toda creación para que tú la ¿qué? Para que tú la juzgues. ¿Las condiciones con Adán cambiaron? No. Con él les está diciendo, los animales van a tener temor de ustedes, o sea, los van a respetar. Va a haber esa parte de ese temor, y si ustedes se van a enseñorear de la parte de los animales. Dice, de todo lo que se mueva y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os he dado todo. Y aquí vamos a poner pausa. Porque ese versículo lo agarran muchos y dicen, ahí dice que de todo lo que se mueve y vive nos es permitido comer. Leyes de interpretación bíblica. No puedes agarrar un versículo y sobre un versículo hacer una teología. Tenemos que ir a todo lo que consta de la cuestión de alimentos para establecer si verdaderamente nos está diciendo ese versículo lo que nos quiere decir. Ejemplo, ¿toda planta verde se puede comer? ¿Sí o no? Dice, ¿de toda planta verde o será para mantenimiento? ¿Está incluyendo ahí las plantas venenosas? ¿Son verdes sí o no? Sí. ¿Quién le dice que...? No. Si vas a juzgar, juzga de la misma manera las dos cosas. No nada más al cerdito, no nada más las carnitas. Agarra también el peyote, ¿no? El peyote, agarra tu peyotazo y... Ahí dice que... Pues ahí dice, en la marihuana, ahí dice que no me la como, pero... Bueno, creo que inclusive hay personas que hacen brownies con marihuana y todos nos da el efecto acá avionado. Pero dice, ahí dice. Entonces, si vas a ocupar ese parámetro, estaríamos hablando de que de todas las plantas podríamos comer. Entonces, cuando la Biblia dice todo, recordemos que tenemos que ver el contexto. El contexto. Ellos sabían características que tenía Noé. Era sadik. ¿Qué es un sadik? Alguien que sabe identificar lo bueno de lo malo, lo permitido de lo no permitido. ¿Qué quiere decir? De todo animal que se mueve, ¿qué quiere decir? Todo lo que Dios ha establecido como alimento, así como todas las plantas verdes, las que son ¿para qué? Las que son para comer. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando nosotros vamos a encontrar en la Escritura, en Levítico capítulo 11, las leyes alimentarias, claramente está haciendo una referencia ¿de qué? De que todas estas normativas ellos sabían. Ahora vamos a ver cómo estos conceptos son importantes. Dice, de todo lo que se mueve y vive será dado para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. ¿Sí? O sea, tú vas a tener control de todo. Todo va a ser para mantenimiento, ¿sí? Ojo, mantenimiento, otra palabra bien interesante. ¿Qué es mantenimiento? ¿Quién me dice que es mantenimiento? ¿Mantenimiento está ligado a comida? No. Mantenimiento quiere ver que veo la piel de un oso y no me trago al oso. Si no veo la piel de un oso, le quito la piel al oso y la ocupo ¿para qué? Para hacer un abrigo. ¿Me está dando qué? Me está dando mantenimiento, porque estoy ¿qué? Estoy proveyendo abrigo a mi casa, estoy manteniendo la parte de las necesidades básicas de la familia. ¿Qué agarro? Un animal, un cerdo. Es para mantenimiento. ¿Para qué servía el cerdo? Para limpiar. ¿Sabes qué? Es un elemento natural que lo te podías tener ¿para qué? Para hacer tu máquina de reciclaje, ¿no? Lo vas a ocupar ¿para qué? Para que se alimente de las cosas. ¿Qué está haciendo? Está funcionando en una de mantenimiento en todo un ecosistema. ¿Sí queda claro el concepto? ¿Sí? Es que hay inversiones que sí dice alimento. Sí. Hay versiones que dicen alimentos, pero aún aunque diga alimento, no se está, volvemos al texto, que se está diciendo todo no es todo.
vamos a un capítulo anterior. Por ejemplo, cuando viene el diluvio, dice que Él raería a todo ser viviente sobre la faz de la tierra. La pregunta es, ¿Dios mata a todos los seres vivientes de la tierra? No, porque ¿quiénes son los que permanecen vivos? Los que están en el arca. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando leemos estos pasajes, entender que todo no se refiere a todo, sino otro ejemplo. ¿Cuántos han escuchado que el anticristo gobernará sobre todo el mundo, sobre toda lengua, sobre todo pueblo y sobre toda nación? ¿Han escuchado? Sí. Entonces, pero luego vamos a leer profecías en donde habla de los reyes del oriente, los reyes del norte, los reyes del sur, ¿se acuerdan? Cuando está hablando de los reyes del oriente, que vienen en contra de él, son unos reyes a los cuales dice que inclusive el anticristo cuando los ve venir, él teme en su corazón, pero después se presenta como para pararles la batalla. Sí sabían que para el tiempo de Yeshua, para el tiempo de que venga el anticristo no existirá como un solo bloque, sino está hablando que es los reyes del norte, que es el antimesías, los reyes del sur, que van a representar la parte de Egipto, y los reyes del oriente, que es China y todos los reinos que están por ahí. Entonces, una forma de gobierno que establecerá son la parte de la figura de Daniel, capítulo 2, en donde está hablando de que habrá una mezcla entre el barro y entre el acero, que será la última forma de gobierno de esa región del mundo. Entonces, cuando se está refiriendo a la parte del mundo, se estaba refiriendo también en el contexto al mundo conocido, al mundo al que en ese momento se había establecido. Entonces, si no entendemos esta parte de estos conceptos, de repente podemos sacar y querer establecer casi 4.000, casi 5.000 años, casi 6.000 años después, o sea, unas carnitas, ¿no? Las carnitas de Don San Pancho. Aquí ya ves, aquí dice que sí puedo ir a San Pancho. Aquí dice que sí me puedo echar mis carnitas de San Pancho. No está diciendo eso en la connotación de lo que está escribiendo. Hay preceptos que sí son muy claros y vamos a encontrarlos aquí. Dice, todo lo que se mueve será para mantenimiento, así como legumbres, pastos verdes, os he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de toda mano de todo animal que la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿Qué les estaba diciendo? Que no podían, ¿qué? Dice, ¿por qué no podían comer sangre? Porque ahí de la sangre viene. ¿En dónde viene eso? En Levítico. En Levítico viene que la sangre sirve para expiación. Dice, la sangre se las he dado para expiación. ¿Y la vida está en dónde? En la sangre. Cuando hablamos de la vida, la parte de la vida que se traduce ahí se traduce como el nefesh en hebreo. Y nefesh en hebreo es el alma. El alma. Esto es bien interesante porque dice que cuando Dios deposita la parte de ¿qué es el alma? El alma es lo que identifica a la persona, es tu identidad, digamos así, ¿no? Eres tú, literalmente el alma eres tú. El ruach, el espíritu, es de Dios. Cuando tú mueres exhalas el ruach y dice que el ruach regresa a quién, regresa a Yahweh. Pero lo que eres tú, tu esencia, está establecida en ¿qué? En el nefesh, que es el alma. Ahora cuando Yahweh, sí. ¿Y compartir sangre? No pasa nada. Ahorita vamos a establecer. No, aquí está estableciendo, aquí el versículo está estableciendo que no podías comer carne con su sangre. Porque la sangre tenía el propósito de ¿qué? La sangre clama y la sangre habla. ¿Se acuerdan cuando Caín mata a Abel?
Dice, ¿qué has hecho? Dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y quiere decir que la sangre tiene la capacidad de seguir hablando y clamando a pesar de que tú ya no estés, o que el estuche ya no esté. Porque el alma es eterna y la sangre que se ha establecido tiene la característica eterna. Ahora, bien interesante, digo, ya no tenemos tiempo ahí, pero en hebreo la connotación de sangre no es sangre en singular, sino es sangres. Las sangres de tu hermano claman. ¿Por qué? Porque no solamente mata a Abel, sino mata a todas las generaciones que iban a descender de Abel. Eso está bien interesante. Imagínense cuánto clamor hay el día de hoy en todos los bebés que están siendo abortados. Estamos hablando de millones. Y cuando matas a un niño, estás matando no solamente a él, sino estás matando a todas las posibles generaciones que descendían de él. Entonces, les vuelvo a repetir, de veras que si Dios no ha juzgado al mundo es por misericordia. Porque motivos hay de sobra. ¿Qué es lo que dice, ¿qué hora es? 9:06. Ya veo. Bueno, no voy a acabar, vamos a verlo, pero quiero que toquemos algunos puntos de eso. ¿Qué es lo que dice Hechos capítulo? Vamos a Hechos capítulo 15. Vamos a ir a Hechos rápido capítulo 15. 15, déjenme ver. Sí, capítulo 15. Vamos a leer. Este es el problema de la parte de los que les estaban diciendo que se tenían que judaizar, y que era la parte de judaizarse. Bueno, pues literalmente el problema tiene que ver con la cuestión de la circuncisión. Y entonces dice, reunió los apóstoles en el versículo 6, dice, reunió los apóstoles y los ancianos para conocer el asunto. Dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del evangelio y que creyesen a Dios. Dice que conoce los corazones. Les doy testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí cuando está hablando, si ustedes revisan todo el contexto, está hablando de la parte de qué era lo que ellos no podían cargar, toda la parte de las tradiciones y del judaísmo que les decían, tú tienes que obedecer esto, y tienes que obedecer circuncidar, tienes que obedecer todo eso. El tema aquí era la parte de la tradición. ¿Por qué? Porque la circuncisión no es difícil de llevar, porque la circuncisión la tenían que hacer cuando ellos estaban bebés. Solo así que ya la traían, ¿no? Y dice Pedro, esto fue muy difícil de llevar, su circuncisión no, porque ellos ya vivían con ella, sino eran todas las tradiciones que habían adicionado durante todo el tiempo y de las cuales Yeshua les dice, ustedes invalidan la ley de Dios por hacer más caso a ¿qué? A los mandamientos de hombre. Ahora es bien interesante. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, bien importante aquí, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto, concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, bien, les digo que no leemos completa la escritura, o no sabemos porque no leemos el Antiguo Testamento, ¿no? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David. ¿El tabernáculo de quién? Reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Salud. Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todas estas cosas
¿Desde qué? Desde tiempos antiguos. ¿Por qué habla del tabernáculo caído de David? ¿Qué me dice? ¿Por qué está hablando del tabernáculo caído de David ahí? Muy bien, sí. Adelante, adelante. Pues porque ya se había, hasta cierto punto ellos pensaban que ya se había roto el pacto que Dios había hecho con David, de que iba a permanecer su linaje en el trono. No. Vamos a. ¿Dónde viene esa profecía? Jacobo está citando una profecía del Antiguo Testamento. ¿Sí? No está citando algo nuevo. Si leemos el contexto, dice: para que se cumpla lo dicho por los profetas. Y habla del tabernáculo caído. Vamos a Amós, por favor, capítulo 9. Vamos a Amós, capítulo 9. Yo me desvié un poquito, pero ahorita les momento que regresamos. No, es como que para 9 desde el 10, por favor. Todo el contexto del capítulo está hablando de los juicios de Yahweh son los juicios de Yahweh Amos son 9. Amos 9. Y es que no vas a querer los títulos, por el amor de Dios. 9 ¿qué? 1. 9:11. ¿Qué dice el título? Restauración futura de Israel. Entonces, cuando Jacobo está citando una profecía que está sucediendo con los goim, acuérdense que en hebreo están los goim, que son los gentiles, y los melojagoim. ¿Quién es un melojagoim? Alguien que es como un gentil. ¿Qué quiere decir? Es muy diferente. Por eso vamos a ver que Pablo les dice: ustedes ya no son como los gentiles que viven en la vanidad de su mente. ¿De acuerdo? Dice: ustedes ya no son como los gentiles. Ustedes han sido llamados por lo adquirido en Nación Santa, por lo adquirido por él, ¿no? Eso viene con Pedro. Pero ¿qué les está diciendo? Dice: ustedes ya no son. Cuando nosotros decimos: ¿qué eres tú? Soy gentil. Si eres gentil, no eres Israel. Y si no eres Israel, no eres parte del pacto de Dios. Cuando Jacobo está citando aquí, está citando a Amós, y vean lo que está diciendo: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Yahweh que hace esto. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Los montes destilarán mustos y todos los cuidados se derretarán. Y traeré, ojo de lo que está hablando Hechos capítulo número 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán sus frutos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, porque yo Yahweh lo he dicho. ¿Está diciendo? Entonces, ya cuando tenemos contexto, ahora regresamos a Hechos capítulo número 15 y vamos a ver. Ahora sí, dice la escritura: entonces Jacobo respondió y dijo: varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los ¿quién? A los gentiles, para tomar de entre ellos pueblo, de acuerdo a la profecía. ¿Quiénes estaban viviendo entre los gentiles? La casa de Efraín dispersa entre las naciones. Para tomar de entre ellos pueblos
Y con esto concuerdan las palabras del profeta que escribió: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David. ¿Sabe por qué era el tabernáculo caído de David? Porque en el tabernáculo caído de David, Yahweh gobernaba, el rey gobernaba sobre 12 tribus. Sobre 12 tribus. No sobre 10. ¿Y por qué no dices, y por qué no el de Salomón? Porque Salomón, aunque edifica el templo, ¿qué va a pasar? Es con Salomón con el que se introduce la parte de la idolatría. Cuando habla del tabernáculo, es más, si ustedes leen, bueno, ya lo revisamos en Primera de Reyes, cuando él termina de construir el templo, no dice que fue un cumplimiento de él, sino que fue un cumplimiento ¿de quién? De David su padre, del corazón de David su padre. Entonces, lo que iba a reedificar él es un lugar, un templo en donde él se sentaría a gobernar, pero gobernaría ¿sobre quién? Sobre las 12 tribus de Israel. No sobre 2, no sobre 3. Y dices tú, pero ¿cómo le va a hacer? Porque 10 de esas tribus se perdieron. Se perdieron en el exilio y se fueron y se esparcieron entre los 4 confines de la tierra. Todas las profecías de los profetas hablan. ¿Quién conoce a mis ovejas? Conoce mi voz. Y algo bien interesante dice, y yo las conozco. Ellos ahorita están viviendo como gentiles. Muchos de ellos el día de hoy estaban pidiendo, mira, gentito. ¿No? Pero va a llegar el momento en donde van a escuchar el silbido del pastor y van a decir: soy pueblo, soy pueblo, soy pueblo, soy pueblo, soy pueblo, soy pueblo. De los 4 lados se van a establecer. ¿Por qué voy con esto? No me he salido del templo, se los prometo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los quienes, a los megalajagoín, a los gentiles, que se conviertan a Dios. Convertirse es en el hebreo teshuvah, volver a Dios, volver a los mandamientos. Sino que se les escriba que se aparten de todas las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de ¿qué? Y de sangre. ¿Qué estábamos viendo aquí? La instrucción que Yahweh no cambia. La instrucción que les está dando él es: no puedes comer la sangre de un animal. No puedes comer sangre. Porque la sangre yo le he dado ¿para qué? Para expiación, para holocausto. ¿Y qué dice aquí? Dice que no coman ¿qué? De ahogado y de sangre. Versículo 21, súper importante. Y todos los que venimos de la iglesia, a mí cuando me explicaron esto, como que se me hizo más fácil comprenderlo. Cuando alguien se convierte, acaba de recibir al Señor, dices: ¿ya recibiste al Señor? Sí. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues, si estabas con la amante, deja la amante, para empezar. Vamos a hablar, ¿no? O sea, tienes que sacar a tu ídolo que tienes ahí en tu casa. Si tenías ahí a la Santa Muerte, pues sácala, ya no puedes tenerlo. ¿Sí? O sea, es como que los pasos que tienes que hacer: sacas a tus ídolos, dejas la fornicación, dejas de estar teniendo relaciones fuera del matrimonio, y te vas a abstener de ¿qué? De comer ahogado. ¿Por qué la parte de ahogado? Porque había una cuestión de drenar al animal, de drenar la parte de un animal. Cuando se ahoga, ¿qué es lo que le pasa? Tiene una falta de ¿qué? De aliento. Es bien diferente comer un animal cuando se desangra que cuando se ahoga. Son dos, aunque a los dos les falta oxígeno, en la parte del cuerpo entra en shock. Y como por ejemplo una ovejita, cuando una persona que se desangra, se muere, pero se va muriendo no porque la falta oxígeno, sino literalmente su alma se le va, su vida se le va. ¿Qué quiere decir? Las ovejitas, cuando les cortan, ¿han visto matar alguna oveja? Las matan y literalmente la ovejita no hace ruido, no hace nada, y lo único que va haciendo la ovejita es que empieza a ¿qué? Se empieza a clavar, se empieza a clavar, se empieza a clavar. Me voy. Se empieza a clavar, se empieza a clavar, se empieza a clavar, y ahí se queda.
¿Qué les estaba diciendo aquí? Dice, no vas a comer de ahogado. Dice, no puedes comer que veas un animal ahí que se ahogó y tú vas a comer. Dice, no. Dice, ni de sangre. No puedes comer sangre. Entonces les está diciendo eso. ¿Y es lo único que tenemos que hacer? ¿Ya estamos en gracia? No. Vean el siguiente versículo. Porque a Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. En todas las congregaciones el día de hoy se sigue haciendo lo mismo. Hay un curso que se llama discipulado. ¿No les ha tocado? Curso para nuevos creyentes. En donde la persona, conforme va yendo, dices, esto es con lo que vas a empezar. Pero conforme te vas discipulando, vas a ir leyendo la escritura y vas a ir aprendiendo qué cosas tienes que hacer. ¿Para qué? Para llevar una vida que es agradable delante de los ojos de Dios. Es lo mismo que está diciendo aquí Jacob. Van a empezar con esto porque a Moisés, conforme ellos estén asistiendo a la lectura de Shabbat, a la lectura de la Torah, van a estar escuchando y se les va a estar enseñando qué sí tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Es eso. Pero como no conocemos los contextos, pues ahorita. Entonces, ahí quiero establecer qué es lo que Yahweh les estaba diciendo desde el principio. Dice, no vas a comer sangre. Dice, no vas a comer sangre. Ahora es bien interesante que el enemigo te manda a comer sangre. Y que los ritos que tienen que ver con todo lo que el enemigo hace están involucrados en ¿qué? En comer sangre. La parte del vampirismo que hace, literalmente comen sangre porque ¿qué están comiendo? El alma de las personas. De hecho, en la historia había una película que se llamaba Entrevista con el vampiro. No sé, Entrevista con el vampiro. En donde comían y les gustaba tener personas jóvenes porque literalmente eso les daba vida a ellos, ¿no? Les daba vida a ellos para mantenerse jóvenes y guapos y bellos, ¿no? Y era esa parte de decir, vas a estar comiendo literalmente el alma de las personas. Era lo que Yahweh estaba diciendo. Fíjate, todo lo que Yahweh dice que no, que hace el enemigo, pues ahora dijo que no, pues ahora lo hacemos. Por eso todos los ritos satánicos tienen que ver con ¿qué? Con la parte de la sangre. Porque es un elemento que Yahweh dice, ¿sabes qué? Esa sangre solamente sirve para ¿qué? Para la parte de la expresión. Y te lo quieren presentar con historias bien bonitas, ¿no? ¿Cuántos vieron la de Crepúsculo, no? Había que los chavos querían ser, ¡ay, chico, no sin la camisa! ¡Ay! Y bien decía ay, no, ya no, el jinete, el príncipe blanco ya no llega en caballo blanco, ya llega en vuelo blanco y es vampiro. Y entonces decías, fue una novela y fue, digo, no hace mucho, pero sí tuvo como que su boom y todo el mundo así de, la onda, ¿no? Es lo in. Satanás siempre va a buscar presentar la forma, ¿para qué? Para eso. Ahora es bien interesante que en la sangre está la vida, pero también en la sangre está la parte de las enfermedades. Los juicios de Dios, transmisiones, enfermedades, hay mucho tiene que ver con la cuestión de la sangre. Entonces, no es, tú donas, por ejemplo, vas y te sacan análisis de sangre y dices tú, ya, se me fue una parte de mi alma ahí. No. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene la capacidad de ¿qué? De reproducir esa parte de esa sangre. Entonces, cuando tú estás donando, cuando se están haciendo la parte de las donaciones de sangre, acuérdense que está la cuestión que estás compartiendo. Digo, estás compartiendo tu esencia, pero estás compartiendo para dar vida. Y entonces acuérdense que uno de los preceptos importantes es la parte de la preservación de la vida. Preservar la vida de una persona. De hecho, el concepto de la preservación de la vida, pues la mayor donación de sangre, o la mayor para que nosotros pudiéramos vivir, fue la del Mesías, ¿no? Entonces, no tiene que ver la parte de que tú le dones a alguien, le estás pasando tu alma, no. Porque el concepto del alma es literalmente todo lo que circula. La sangre simple y sencillamente el plasma, vamos a entenderlo como plasma, es el líquido, sino más bien lo que está puesto encima de ese líquido es lo que permite que
que nuestro agua lleva. Ahora es bien interesante porque es a través del plasma en donde, bueno, no es plasma, porque el plasma es blanco, ¿verdad? Sí. Es no sé, una doctora que nos saca de, más bien es a través de la sangre que llegan los nutrientes al cuerpo. Todo lo que tiene que llegar al cuerpo llega a través de la sangre. Por eso se veía que esta enfermedad lo que genera es coágulos, ¿no? El COVID, que hace que la sangre se coagule, que evite, que empiece a no pierda esa capacidad de llevar oxígeno, de llevar aire, de llevar aliento, de llevar vida, de llevar... Pues, digo, hay muchos conceptos interesantes. Pero no, contestando claramente, no pasa nada, no le estás dando tu alma a alguien si le donas sangre. Al contrario, estás favoreciendo la parte de que su vida pueda continuar. ¿Vale? Y ahí le vamos a parar porque si no, digo, apenas estábamos Calentando. en la parte del versículo 5 y vamos Debemos entrar en debate. vamos a entrar a otras funciones, pero ahí lo vamos a dejar porque ya es muy tarde, ya son 10, va a ser 9:30. Entonces luego me saca de dónde el horario, ¿no? Bueno, sí, lo vamos a dejar ahí. Si no, bueno. Está bien, y la siguiente semana continuamos. ¿Sale? Entonces vamos a orar. Digo, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Duda, comentario, calla ahora. O... No, hable ahora o calle para siempre. Calla ahora. Estoy como que, no, me dicen, no, es que el Señor sanó, le dio el habla a los ciegos y vista a los sordos, ¿no? Bueno, tú no entiendes, güey. Así me suele suceder. ¿Dudas? ¿Hay atrás? ¿No? ¿Seguros? No. ¿Pregunto? ¿Sí? ¿Qué es el tabernáculo caído de David? Entonces, ¿qué quedamos con el tabernáculo caído de David? La parte en la que el reino era sobre las 12. ¿Por qué es sobre David? ¿Por qué sobre David y no sobre Saúl? El Saúl también gobernó sobre las 12 tribus. ¿Por qué sobre David y no sobre Saúl? En la parte de Saúl ya se establecía el pecado. Y en la parte de David no, porque era el templo, ¿verdad? No fue profanado. Con Saúl no había templo. Pero Sí, David no había templo. David fue quien quería hacer el templo. Y acuérdense que con Saúl todo el tiempo el arca inclusive fue tomada y no la regresan al lugar a donde... Pero sí había tabernáculo. Sí había tabernáculo, estaba en Shiloh, ¿se acuerdan? Exacto. Estaba en Shiloh. Está hablando de un tabernáculo, Pero no del templo. ahí acabas de dar una respuesta también porque es el tabernáculo de David. Porque la profecía, ¿se acuerdan que el reino iba a regresar a reinar sobre Shiloh? Ninguna profecía habla de que Yeshua va a llegar a reinar sobre Israel, pero no va a llegar a reinar a poner su trono sobre Tel Aviv. No lo va a llegar a establecer sobre los altos del Golán. ¿Qué tenía que hacer David y que no se da en el tiempo de Saúl? ¿Quién es el que conquista la ciudad de Jerusalén? David. David conquista la ciudad de Jerusalén. Y es cuando él conquista la ciudad de Jerusalén que él ahí establece, de hecho ahí está la ciudad de David, establece su trono y él ahí es donde manda traer el arca. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Y qué significa Jerusalén? Jerusalén, ciudad de la paz. Entonces, ¿en qué momento iba a tener paz? Hasta que el descendiente, acuérdense del pacto que Dios hace con David, que era un descendiente de él, vendría y gobernaría. ¿Sobre quién? Sobre la descendencia y sobre Israel. Entonces, ¿a dónde tendría que regresar? Directamente, ¿a dónde? A Jerusalén. Por eso cuando Yeshua regrese no va a regresar a la Ciudad de México, no va a regresar a Minnesota, ¿no? Ni aunque allá hagan la representación cada Semana Santa, ni no. Perdón esa palabra. Perdóname, soy buena onda. Soy de buena onda, ¿no? O sea, es que ya tengo mucho que salir de allá.
Saludos a todos nuestros hermanos. Perdón, Iztapalapa. No es en Iztapalapa, sino ¿en dónde es? Jerusalén. ¿Por qué ahí? Porque ahí es donde el rey estableció su trono y donde David cumple, donde se establece su trono y donde traería ¿qué? El arca, su presencia. ¿Dijiste en dónde? Ah, en la ciudad de Jesús. ¿Estamos bien? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Amado Abba, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos das. Gracias te damos, Señor, porque de veras que conforme entendemos, Señor, y más nos adentramos a la Escritura, vemos, Padre Celestial, que tú eres perfecto, Señor. Que tú tienes todo establecido, Padre Celestial, y ordenado. Y que como dice el Padre Celestial, el profeta, tú nos has contado las cosas que habrían de suceder desde el principio. Gracias te damos, Señor, porque ahora entendemos, comprendemos más que estamos viviendo, Señor, claramente en este final de los tiempos. Debemos, Padre Celestial, que tú provees, has provisto un medio de salvación, el cual es nuestro nuevo Yeshua. Gracias, Señor, porque es por medio de Él y solamente por medio de Él en el cual nosotros podemos acercarnos a ti. Es solamente a través de Él y la promesa que tenemos de Él, que no solamente estaremos guardados, Señor, sino que también tendremos el tiempo de salir, Padre Celestial, y hallar esos campos verdes que tú has establecido para tu pueblo. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque es por medio de ti, para ti, y por medio de ti, Señor, de Yeshua, que han sido hechas todas las cosas. Te pedimos que tu Ruach nos siga ministrando, nos siga enseñando, nos siga llevando a toda verdad. Padre bendito, Señor, permite que nuestros corazones puedan estar inclinados a ti, Señor. Y que, Padre Celestial, en todo momento busquemos que nuestras vidas puedan ser un instrumento para la gloria de tu nombre. Yo te doy gracias, amado Padre, por este tiempo, por este estudio. Te pedimos que nos permita seguir meditando en tu palabra y que podamos seguir siendo instruidos y guiados por la misma. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Amén. Y amén. Nos despedimos la transmisión, ya hoy les bendice.